Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos momentos se están conectando a través de las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. En Vito TV o por TV Cable, en Escándalo TV por TV Cable, Cable Familia. De la misma manera saludamos a la audiencia en Juve Digital, que también transmite esta señal por Cable Familia. Y a través de las 10 cableras en 10 cantones de la provincia de Manaví también llegamos con la señal del programa propositivo de Manaví. Queremos también saludar cordialmente a nuestro directo invitado, Carlos Ferrín, experto en marketing político. Muchas gracias, Carlos. Saludos cordiales. Bienvenido. Carlos, ¿qué pasó con las alianzas, las coaliciones electorales que prácticamente fueron un fracaso? ¿Por qué no se dieron? Bueno, casi. Ya tenemos muchos años de alianzas fallidas. No nos olvidemos, en la época de Correa, las derechas también intentaron muchas veces cerrar su famosa unidad, le llamaban en esa época, la unidad. Y todos querían que sea alrededor de su propia candidatura. Lazo, que tenía mucho dinero puesto en el tapete, nunca permitió que eso se dé, ¿no? Entonces él quería ser siempre la figura central y finalmente nunca se terminaron cerrando. Siempre, por lo general, son los egos y el egoísmo, por así decirlo, el primero en ser enemigos de los consensos, ¿no? Entonces todos quieren la unidad, todos quieren las alianzas, pero quieren ser ellos mismos el candidato. O sea, lo más difícil no es lograr esa afinidad ideológica, o por lo menos tratar de entender que si tienen pensamientos o corrientes o tendencias diversas de pensamiento, se pudieran unificar o se pudieran provocar las alianzas. El problema es que no quieren ceder espacios ni poder, puntualmente. Es muy difícil. Yo no veo aquí una izquierda consolidada, como otra parte, que todos tengan ese respeto y esa horizontalidad de consideración entre ellos, que bueno, somos una sola izquierda, respetémonos entre nosotros mismos, ¿no? Y tampoco lo veo en la derecha, que aquí la derecha es mucho menos ideológica que en otras partes. Por el caso de Argentina, Milei logró ideologizar la derecha por medio de su campaña, y entonces hoy por hoy la derecha en otras partes, en otras latitudes del hemisferio es mucho mejor vista inclusive que la izquierda. Entonces pasa eso, que no existe esa camaradería, ese club en el cual todas dicen, oye, unámonos, todos tenemos un propósito social sobre el electorado, sobre el ciudadano, y eso finalmente logre por lo menos acuerdos mínimos, ¿no? Entonces, por lo general, pasa siempre así, y en un país como el nuestro, muy polarizado, es muy difícil lograr eso. Claro, tienen los mismos propósitos, pero seguramente también tienen distintos intereses. Y ahí el problema. Totalmente, porque todos están pensando en la figura de yo lo quiero hacer. Claro. Quiero que sea mi show, quiero que sea lo mío, mis colores, mi ideología, mi propuesta. O yo te apoyo y tú qué me das a cambio. Claro, entonces es bastante difícil de entender. Si existiese la lógica alrededor de aquello, habrían llegado por lo menos a decir, bueno, ¿quién es el partido más fuerte? Ok, ese pone un candidato. ¿Quién es el segundo que le sigue? Se pone el otro. Los otros síganos, pero difícilmente. Todos creen tener la casualidad de llegar a la presidencia como lo llegó el presidente Noboa en su momento. Entonces creen que esas fórmulas se pueden repetir en esta elección. Entonces dicen, no, yo tengo más chances de ganar que tú, que ya participaste. Entonces están precisamente en esa discusión en la cual no se llega a nada. Mira ese matrimonio político entre el Partido Social Cristiano y el movimiento Creo, que aparentemente llegó afinado, consolidado, pero ya en el poder, ¿cómo terminaron estos primos hermanos políticos? Bueno, Lasso pudo haber empezado un periodo como lo empezó Noboa, ¿no? Que logró una conciliación en la cual todos estaban de acuerdo. No olvidemos que Noboa logró pasar 5 económicas urgentes en un hecho inédito a nivel legislativo. Todo el mundo aprobaba la asamblea, todo el mundo aprobaba el gobierno, pero en el momento en que ya venían las elecciones cerca, todos empezaron a tirarse de ese barco y volvieron obviamente a las discusiones nuevamente. Lasso, en cambio, sabía que tenía que responderle a un voto anticorreísta que lo había votado a él y dijo, bueno, no me voy a pelear con el anticorreísmo, polarizó hacia el otro lado y finalmente no llegó a un acuerdo con el correísmo porque hubiese sido terrible. Lo cual le permitió por lo menos al menos unos 6 primeros meses buenos, porque él no nos olvidemos que él tuvo su propio programa exitoso que fue la vacunación, donde todo el mundo veía un Lazo logrando avances exitosos y que creímos que todos iban a consolidar en ese mismo estilo. Oye, Carlos, ¿cuál es tu percepción con respecto a esta coalición entre el movimiento de la Revolución Ciudadana
y Reto. ¿Cuánto le aporta a Reto? ¿Cuánto le contribuye que es un movimiento político nuevo, que no tiene ni siquiera estructura? ¿O necesariamente había que hacerlo porque hay unas coincidencias, sobre todo ideológicas? Pienso yo que ahí hubo una especie de acuerdo con el alcalde de Guayaquil, que es el que está asumiendo el liderazgo de este partido por medio de nuevas figuras. Él nunca ni se consideró ni asumió ser de la Revolución Ciudadana. Y últimamente lo vemos muy apegada a la idea de formar todo un movimiento nuevo que es Reto. Quizás lo hacen para empezar a mover bases, pero pienso que no le aporta mucho porque ellos no tienen una base fija en los cuales digan, yo soy de Reto, orgulloso. No es como Avanza en su momento, pues Avanza tenía una similitud a la Revolución Ciudadana, Alianza País en esa época, y era un partido complementario, ¿no? Entonces cuando no habían espacios en Revolución Ciudadana, terminaban por lo menos afines en Avanza, ¿no? Así era como se movían antes las cosas. Salvo que estén tratando de reciclar aquello con partidos nuevos, algo similar, pero yo no creo que el aporte de Machado, tanto es así que esa coalición no le puso un vicepresidente a la Revolución Ciudadana. Claro, una cuestión innecesaria. Ahora, de oficializarse las candidaturas de los 16 movimientos, en este caso inclusive el movimiento Reto con la Revolución Ciudadana, tendríamos en el espectro nacional o en las candidaturas presidenciales para el 2025 a 16 aspirantes a la presidencia de la República. ¿Cuánto le complica esta cantidad de aspirantes o de candidatos al electorado, puesto que escuchar 16 propuestas como que dispersa la atención de las propuestas de las que debe estar más concentrada el pueblo ecuatoriano? Bueno, ya lo vimos en el 2017, si mal no recuerdo, o no, perdón, en el 21 creo que fue una papeleta bastante extensa. Fueron creo que 14 candidatos. Bueno, 14 también sigue siendo un número elevado, sí, ¿no? Sí, si llegan a ser 15, 14, prácticamente están igualando. Digamos que son 16, 15. Es complicado, el debate deja de ser bastante interesante porque vamos a ver un debate fragmentado. Algunos dirán, no, me hubiese gustado ver debatir con hay que ver quiénes van al grupo de la muerte. Entonces son cosas que cambian dentro de la dinámica electoral, ¿no? En la elección pasada había mucha fe en el debate porque era un debate donde la gente iba a ver el fenómeno famoso de la silla vacía porque no estaba Fernando Villavicencio y la gente quería ver cómo iba a evolucionar este debate, y ahí fue donde finalmente un candidato, Daniel Noboa, que había hecho el esfuerzo mínimo durante toda la candidatura, terminó brillando, ¿no? Claro, pero a ver, es que aquí le permites mostrarse a candidatos que probablemente no tengan ni siquiera la más mínima aceptación. No sé si tú creas bastante en las mediciones que se puedan dar en estos tiempos preelectorales, pero Comunicaliza, por ejemplo, decía que hay más de 10 candidaturas o precandidaturas que tienen menos del 1%. Entonces un poco complica la atención de los candidatos que pudieran tener la mayor cantidad de aceptación o de esa intención de voto. ¿Estaría esa intención de voto en una triada de precandidaturas? Es decir, el candidato de Suma, el candidato oficialista y el candidato de la Revolución Ciudadana, los otros como que están relegados de acuerdo a la medición. Mira, se supone que es una foto del momento, ¿no? Las elecciones son en unos cuantos meses. ¿Qué es lo que hay que ir midiendo? La velocidad con la que caen unos y la velocidad con la que suben otros. O sea, habría que ver si un candidato que viene atrás, ¿no? Supongamos que Suma a Jan Topic, viene creciendo de 2 a 3 puntos por mes, ya sabemos que pudiese a lo mejor ir creciendo más rápido de lo habitual. Entonces, podríamos decir que él a lo mejor podría aspirar o apelar entrar a la segunda vuelta. Claro, es que Jan Topic no deja de ser un buen candidato, pero los otros 10 precandidatos, por ejemplo, que se oficialice su candidatura, estamos hablando que tienen el 1% o menos del 0.5%, no creo que logren llegar a la segunda hay que ver instancia. otra cosa. Mira, Jan Topic es buen candidato, pero hay que ver una cosa adicional. Para llegar a la presidencia necesitas un buen candidato, un buen vehículo político, como un buen partido con bases estructuradas a nivel país completo, o sea, estructura pura. ¿Y Suma lo es? Eso es lo que te iba a decir. Yo no creo que Suma esté con esa musculatura política. Y el tercer factor es con capacidad económica. Digamos que Jan Topic tiene 2. Es un buen candidato y tiene capacidad económica. Habría que ver si Suma le alcanza. Porque encima, además, él lo está haciendo por medio de su partido digital, que es Transforma.
Creo que va a ser toda la elección ahí de candidatos y va a poner asambleístas desde ahí. Habría que ver si son personas conocidas, si tienen conocimiento. Entonces yo veo ahí que a lo mejor a don Jan le va a faltar lo que tenía en la elección pasada, que era el PSC, que era un partido, un gran vehículo electoral, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la debilidad de Suma? Yo pensaría que la debilidad de Suma es que es un partido que a lo mejor no tiene muy desarrollada su musculatura a nivel país, ¿no? Estuvo en la última elección con Otto Sannenholm, si no me equivoco, en una coalición que ni siquiera era Suma, era una cosa que se llamaba distinto, no recuerdo cómo se llamaba, pusieron unos cuantos asambleístas, pero no, digamos que habría que mirar también el número de GATS que posee a nivel El mismo nacional. Guillermo Celi fue precandidato en las últimas elecciones y tuvo una votación bastante pobre, inclusive hasta en la provincia de Manabí, que era su región. No fue de las mejores, eso también te influye bastante. Claro, entonces Suma definitivamente no es un buen vehículo. Carlos, te comento que conversando en días anteriores con Ramiro Rivera, exdiputado y hoy también está haciendo análisis político, calificó en un artículo a este sistema político como de inservible. El proceso o la democracia y la participación democrática dentro de un Estado de Derecho es sana, aceptable, pero cuando esa democracia es excesiva, se convierte en nociva, como lo que estamos viviendo en las últimas elecciones y estamos prácticamente reeditando ese mismo proceso con tantos candidatos políticos. Primero que no considero que tengamos una democracia excesiva, porque por ejemplo los independientes no pueden participar en política, o sea, ahí tenemos ya una limitante. No, me refería básicamente por la cantidad de candidatos. Yo lo sé, es que fueran más. O sea, si los independientes pudiesen participar, no fueran 15, fueran 28. O sea, eso por un lado, ¿no? Eso debe ser una locura. Por otro lado, se castigan a las minorías. Imagínate, si alguien quiere participar democráticamente y no alcanza el mínimo de votación, no solo que te condenan a desaparecer, sino que además tienes que devolver el billete. O sea que claro, las grandes chequeras son las beneficiadas. Pero también la ley tiene sus trampas. Ya mismo más adelante hablaremos de las trampas que tiene la ley para que no puedan devolver el billete. Ya ha pasado. En esta última elección pasó. Y además, bueno, sí, y además, bueno, el voto sigue siendo obligatorio. Está bien, eso creo. Y no poseemos un raro sistema de elecciones como tiene Venezuela, que es ese voto electrónico que poncho por aquí y son 10 caras del mismo candidato. Entonces, pienso que deberíamos agradecer de vez en cuando a nuestro sistema democrático porque tiene un poco de aquello y un poco de lo otro. Y a ver, Carlos, si en estos momentos fuesen las elecciones presidenciales, los dos finalistas o quienes pasarían a la segunda vuelta sería Daniel Noboa y Luisa González. Por lejos, sí, porque ellos están muy por lejos del tercero. O sea, claro. un grupo que está muy apartado de la manada. El tercero que es Topic. Topic es el tercero, que entró con 6 puntos, si no me equivoco. Sí, 6 puntos exactamente. Dicen que algunos tienen más, en otros menos. Yo la verdad es que nadie vota por... Yo nunca he visto que alguien vote porque vayas ganando en la papeleta, pero en la encuesta, sino que votas porque realmente quieres votar por esa persona. O sea, y eso es lo que hace, eso es lo que le da la cifra a la encuesta. Entonces, es lo impredecible de estos procesos electorales. Pero claro, si pasarían dos... mañana sale Tillería y decir que va primero, no quiere decir que, no, pongámonos todos de acuerdo ahí por Tillería porque él va primero. No, eso no funciona así. Y si pasaran 2 y 3 meses, ¿tuviera esa oportunidad para que Jan Tope se convierta en esa tercera vía? Pienso que apelaría al segundo lugar, que es el de la Revolución Ciudadana. Porque por lo que o sea, se bajaría Luisa y entraría Jan Topic. Jan Topic. Y ahí habría que ver cómo se queda eso, porque habría que usar. Oye, pero hace poco estaba viendo rodar una encuesta de Omar Maluk, amigo, libre pensador a propósito, que le da las opciones clarísimas a Luisa González. No sé si las revisaste, porque recientemente están rodando por las redes sociales. La he visto, pero yo me muevo, primero porque además yo siempre sigo una sola encuesta. En este caso sigo la del gobierno. ¿Por qué? Porque es el que más capacidad tiene de encuestar, mucho más que cualquier otro, ¿no? Porque está midiéndose constantemente. Entonces, y además porque Comunicaliza siempre ha sido súper asertivo con los resultados. Eso por un lado, ¿no? O sea, estás desechando entonces la medición de Omar Maluk. No la desecho, la pongo fuera de mi cuadro de tendencias porque la segunda razón es... Eso significa desechar la mayoría de las encuestas. ¿Qué dicen la mayoría? Entonces, claro. Si de 10 encuestas, 9 me dan una cifra similar y una se diferencia, o sea, ¿por qué razón voy a poner esa una dentro de esa manada? Está como en otro carril, ¿no? Ok, la voy a ver si a lo mejor
a don Maluk resulta que tuvo el gran acierto al final y resulta que arrancan las cosas como él las dice, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, revisemos las narrativas que se están manejando en estos días, y ya estamos en un ambiente preelectoral y propiamente estamos viviendo la efervescencia de las candidaturas presidenciales en un país sumamente polarizado. Una de ellas es, por ejemplo, una investigación en donde se desnuda supuestamente la realidad de los chats entre la fiscal Diana Salazar y el ex asambleísta Ronnie Aliaga, que hoy está considerado como prófugo. ¿Cuánto esto aporta o debilita a los candidatos que están aparentemente en los primeros lugares? Cero. Cero, porque las elecciones se basan en hacia dónde va la conversación. Si tú me dices a mí, si a la gente le interesa el futuro político de Diana Salazar, o los juicios de Correa, o la situación legal de Ronnie Aliaga, te va a decir que cero. La gente está pensando en comer, en su seguridad, en su salud. Claro. Es una cosa completamente distinta. No va a votar por eso. No es que dice, ay, no confío porque resulta que está en unos chats. Eso no pasa nunca. Entonces están equivocados completamente de conversación. Ellos están hablando de otra cosa. Es un desgaste el que está haciendo entonces la Revolución Ciudadana, porque quien está en estos momentos encabezando esta campaña es el mismo expresidente de la República, Rafael Correa, que permanentemente vive chateando para desprestigiar. ¿Pero por qué le interesa? Entonces afectaría a la imagen del candidato presidencial, del oficialista, porque de alguna manera se ha dicho que los resultados de la fiscal o de la fiscalía un poco como que lo aupan al mismo presidente para tener una buena aceptación de su gestión en seguridad, más allá de lo que pudiera estar haciendo o no. Bueno, porque tiene que de alguna forma darle soporte policial a lo que hace la fiscal, ¿no? Yo creo que la fiscal tiene sus propios números, no se lanzó ahora ninguna candidatura, creo que si se lanzaba se le iban esos números al agua porque la gente no la quiere de candidata, la quiere de fiscal. Entonces, creería yo que tampoco aupan en lo absoluto al presidente Noboa. ¿Da cierta tranquilidad que funcione el sistema? Sí lo da. Pero en el caso de Rafael Correa, digamos que a él sí tiene un gran interés en contrastar información, en posicionar su verdad. O sea, él sí tiene un gran interés. Ahora, pero una información que carece aparentemente de verdad, ¿cuánto le aporta a la credibilidad de la misma Revolución Ciudadana o cuánto lo debilita porque está generando una atmósfera de incertidumbre, de cosas que son irreales y que más afectan a la ciudadanía? Si es algo que tiene que ver con los ciudadanos, por ejemplo, en el caso de que se descubrió una gran corrupción de algún funcionario y es un funcionario que lo han defendido, un ejemplo nada más, entonces la gente ahí a lo mejor dice, chuta, ahí ya me hizo dudar. Pero si es un tema que tiene que ver con una conversación más pequeña, entre una supuesta relación entre dos personas que no son ni terceras, son cuartos. Claro. Yo pienso que la gente no está pendiente de esa novela. No le interesa. Pero bueno, entonces, ¿por qué se desgasta el expresidente Rafael Correa? Ahora, hablemos de narrativas que son un poco más directas con los candidatos. La investigación que realizó otro periodista que está, creo que, o pertenece a un centro de investigación en Chicago, en el que devela que en el gobierno de Correa se ocultaron más de 7.000 homicidios y también otros datos que son bastante interesantes y además sorpresivos. Este tipo de narrativas, este tipo de corrientes de opinión que se está generando también o se está amplificando a través de otras corrientes políticas, ¿esto aporta o debilita a la candidatura del correísmo? Mira, digamos que esto es más o menos como cuando se perdió algo en el barrio y hay un par de chicos ahí que son como los pillos del barrio, un ejemplo, ¿no? Entonces, el día de mañana se pierde una bicicleta, así que fueron ellos. O sea, a la gente al principio va a pensar, puede ser, me la creo, no me la creo, pero pienso que es un tema bastante difícil de posicionar. O sea, es muy difícil de posicionar, salvo que me expliques bien de dónde salieron esos nombres, porque casi lo están trabajando como si fuese una lista de desaparecidos, de falsos positivos. Entonces creo yo que sí, que causa mucho estupor, que la gente lo pone en el análisis. Resulta, entonces, ¿qué es lo que se siente? Que están agarrando y se están yendo contra unas cifras
de baja incidencia de violencia que había en una época. Y dijimos, bueno, ¿sabes qué? Las calcularon mal, yo las he recalculado, contrastadas con esta información, y resulta que no era tan bonito como fue, ¿no? Entonces, ¿cómo le quitas a la gente lo que sintió en esa época? ¿Cómo le quitas a la gente que lo que decía, no, pues hay una gran diferencia entre el presente y el pasado? Yo en el pasado de verdad es que sí me sentía mucho mejor. O sea, pero esos indicadores no destapan una preocupación. Dice, wow, se ocultaron tantas muertes. Wow, se empezaron a generar desapariciones en gran cantidad y ha habido una trata de personas que probablemente fueron informaciones o datos o una data que se manipuló. Habría que ver hacia dónde va ese posicionamiento, porque la verdad es que no le veo yo, o sea, lo veo confuso. ¿A dónde iría el posicionamiento? A que si eso se evidencia que es real, es probablemente el antecedente o el origen de lo que estamos viviendo, de los hechos violentos en estos momentos, ¿o no? Bueno, posiblemente, si hay una corroboración de datos, y si entra a lo mejor un cuerpo colegiado a revisar eso de ahí y a contrastarlo, a lo mejor puede ser que estén destapando una gran olla de grillos, ¿no? Claro. Y la otra narrativa que es reciente, el mismo presidente en su cuenta de X, expresidente, perdón, de la República en su cuenta de X, Rafael Correa, está como advirtiendo, anunciando o se ha tomado la atribución de anunciar una información que se ha filtrado, no lo sé, en la que dice supuestamente que se van a generar atentados en este proceso electoral que vive el Ecuador y viene de una corriente de izquierda solamente para causar daño a la candidatura del correísmo. ¿Esto es descabellado, es una postura paranoica o algo de algún psicópata o pudiera tener algo de veracidad? Bueno, sí es una cosa que nos sobrepasa a todos, porque si va alguien, cualquier persona... En serio que a mí me genera pánico eso, te lo digo honestamente. Sí, entre comillas causa terror. Entonces, no sé si eso puede ser tipificado bajo esa palabra, ¿no? Pero habría que investigar, ¿no? ¿De dónde saca esa información? ¿Por qué está causando estas alertas? Yo creo que más bien la gente lo ve como que ya es un acto de desesperación, de no sé qué hacer, qué decir, y de alguna manera sí le pone atención, pero al mismo tiempo intenta de alguna forma pensar que a lo mejor es una exageración de él, porque no estamos viviendo en ese país donde explotan edificios completos, o sea, salvo que llegue a pasar y nos quedemos todos. Y que van a morir más de 100 personas, dice el expresidente Correa. No, lo que él dice es bastante grave. O sea, yo la verdad es que dentro de mis círculos de conversación dije, esto de aquí es bastante grave. No sé si lo ha tirado como una bomba de humo para lo otro. Pensaría, pero sí, de alguna manera hay que tomarle bastante en cuenta lo que él está diciendo. ¿Pero le afecta la candidatura de su movimiento político? Pero por supuesto que sí. Yo pienso que en ese caso, si Correa, que es el máximo líder del correísmo, y existe un correísmo, y existe un voto endoso de Correa hacia el candidato de él, si él no está consonando con su campaña o no está de alguna manera enfocado en las necesidades del pueblo, y la conversación de Correa no tiene nada que ver con las necesidades de la gente, pienso que le afecta directamente a su candidatura. Perfecto, muchísimas gracias mi querido Carlos Farín por esos importantes aportes, como siempre, haciendo análisis que son bastante valiosos, importantes y orientadores para la opinión pública. Saludos, un abrazo mi querido Carlos.